Capítulo 1. El origen y la ilusión rota. En el bullicioso pasillo del Hospital General, donde las alarmas médicas competían con el sonido de tacones apresurados y el murmullo constante de voces preocupadas, dos corazones jóvenes latían al unísono no por amor romántico, sino por una pasión compartida que trascendía lo ordinario. Catalina Herrera, con sus brillantes ojos castaños enmarcados por el cansancio propio de las largas jornadas quirúrgicas, observaba desde la distancia cómo su compañero de residencia, Andrés Morales, manejaba con destreza un catéter en una angioplastia que salvaría la vida de un paciente. Eran los años 90, cuando la cardiología aún estaba dando sus primeros pasos en Latinoamérica, y cada procedimiento representaba una batalla ganada contra la muerte. La conexión entre ellos no fue inmediata ni espectacular, pero creció como una planta resistente en medio de la tormenta, silenciosa pero imparable. Mientras otros residentes competían por el reconocimiento del jefe de departamento, Catalina y Andrés encontraban en sus conversaciones nocturnas sobre técnicas quirúrgicas y protocolos terapéuticos un terreno común que pronto se convirtió en algo mucho más profundo. Las horas interminables de estudio compartido se transformaron en momentos de complicidad que iban más allá del ámbito académico. En las cafeterías hospitalarias, mientras devoraban emparedados fríos a las 3 de la mañana, soñaban con un futuro donde pudieran aplicar sus conocimientos sin las restricciones del sistema público. Catalina, con su mente analítica y manos de cirujano, imaginaba técnicas quirúrgicas innovadoras que podrían salvar vidas que actualmente se perdían. Andrés, más diplomático y carismático, visualizaba un modelo de atención médica que combinara la excelencia técnica con el trato humano. Fue durante una de esas madrugadas, mientras observaban el amanecer desde la azotea del hospital, tras una cirugía de emergencia particularmente complicada, que Andrés tomó la mano de Catalina y le dijo aquellas palabras que resonarían en su memoria durante años. Tú salvas corazones con el bisturí. Yo los mantengo latiendo con los medicamentos. Juntos daremos vida. En ese momento, bajo el cielo rosado del amanecer, no solo sellaron su compromiso profesional, sino que sembraron las semillas de un sueño que parecía tan real como el pulso que ambos sentían en sus muñecas. El matrimonio llegó 3 años después, en una ceremonia íntima en la capilla del hospital donde se conocieron, rodeados de colegas que se habían convertido en familia. Catalina lucía un vestido blanco simple que contrastaba con su bata quirúrgica habitual, mientras Andrés vestía un traje azul que hacía resaltar sus ojos claros. Las promesas que se hicieron ese día no fueron solo de amor eterno, sino de una alianza profesional que trascendería cualquier obstáculo. «Construiremos algo grande juntos», le susurró Andrés mientras le colocaba el anillo, y Catalina supo que había encontrado no solo a su compañero de vida, sino a su socio en la batalla constante contra la muerte. Durante los primeros años de matrimonio, mientras ambos consolidaban sus carreras médicas, el sueño del hospital especializado crecía como una planta alimentada por la pasión y la determinación. Catalina se especializaba en cirugías cardiovasculares complejas, ganando reconocimiento en el país por su habilidad excepcional, mientras que Andrea se consolidaba como uno de los cardiólogos intervencionistas más prometedores de la región. Las conversaciones en la mesa del comedor se llenaban de planes, estrategias y visiones de futuro que pintaban un cuadro de éxito y realización profesional. 13 años después de aquel amanecer en la azotea del hospital, Catalina se encontraba en su despacho revisando los planos arquitectónicos de lo que sería el Hospital Cardiológico Integral, una estructura de 5 pisos diseñada con la última tecnología en cardiología. A sus 37 años, había acumulado una reputación formidable en el mundo médico, siendo reconocida internacionalmente por sus innovaciones en técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas. Sus manos, que habían salvado más de 1000 corazones, hojeaban meticulosamente cada detalle del proyecto mientras recordaba la conversación que había cambiado el rumbo de sus vidas 6 meses atrás. Andrés había llegado a casa con una sonrisa que no le había visto desde hacía años, cargando una carpeta llena de estudios de mercado y proyecciones financieras. «Es el momento perfecto»,
le había dicho, sus ojos brillando con la misma pasión que había visto en la azotea del hospital tantos años atrás. El proyecto era ambicioso, un centro especializado en cardiología de vanguardia que ofrecería desde chequeos rutinarios hasta cirugías complejas, con tecnología de punta y un equipo multidisciplinario de élite. La decisión de invertir todo su patrimonio en el proyecto no fue tomada a la ligera. Catalina había ahorrado durante años, sacrificando vacaciones, compras personales y comodidades para construir un fondo que ahora representaba $520,000, la base financiera del sueño compartido. Pero el capital necesario era mucho mayor, y la hipoteca de su departamento, un apartamento en el centro de la ciudad que había comprado antes de casarse, se convirtió en la próxima pieza del rompecabezas. Las firmas en el banco fueron acompañadas de lágrimas contenidas, no de tristeza, sino de la emoción que produce apostar todo por un ideal. Los préstamos a colegas médicos, muchos de ellos amigos cercanos que creían en la visión de Catalina y Andrés, completaron el financiamiento inicial. Cada peso invertido representaba una promesa, una esperanza y la certeza de que estaban construyendo algo que trascendería sus carreras individuales. La noche antes de firmar los documentos legales, mientras cenaban en su restaurante favorito, Andrés le había tomado las manos y le había recordado su vieja promesa: juntos daremos vida. Catalina había sentido, emocionada por ver cómo el sueño de toda una vida se materializaba en documentos legales y planos arquitectónicos. Pero fue en la oficina del notario donde las primeras grietas comenzaron a aparecer en la fachada perfecta que habían construido juntos. Mientras revisaban los contratos de constitución de la empresa, Andrés había sugerido que todo quedara a su nombre por cuestiones regulatorias del sector salud. Catalina, confiando ciegamente en el hombre con quien había compartido 13 años de vida, trabajo y sueños, había sentido sin cuestionar. Sin embargo, algo en el tono de voz de Andrés, en la forma evasiva en que respondía a sus preguntas, hizo que una semilla de duda comenzara a germinar en su mente. Esa noche, mientras yacía despierta junto a su esposo, Catalina recordó las palabras de su hermana Lucía, abogada exitosa que siempre le había advertido sobre la importancia de proteger sus intereses profesionales. En el mundo de los negocios, especialmente en el sector médico, los corazones pueden latir fuerte, pero las alianzas pueden romperse, le había dicho Lucía en más de una ocasión. Aquella madrugada, mientras Andrés dormía plácidamente a su lado, Catalina tomó su teléfono y comenzó a documentar cada conversación, cada inversión, cada decisión que había tomado en nombre del proyecto que ambos habían concebido. Capítulo 2. La revelación de la traición. El sonido de los tacones resonando en el mármol del vestíbulo del hospital esta mañana de otoño tenía un ritmo diferente, más apresurado, más nervioso. Catalina Herrera caminaba con paso firme hacia su despacho, pero su mente divagaba en mil direcciones. Había notado cambios sutiles en el comportamiento de Andrés durante las últimas semanas, llamadas que terminaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación, ausencias inexplicables durante el fin de semana y una mirada evasiva en sus ojos que antes solo reflejaban admiración y deseo. A sus 37 años, Catalina había desarrollado una intuición quirúrgica que le permitía anticipar complicaciones antes de que ocurrieran, y esa misma intuición ahora le susurraba que algo andaba mal en el corazón de su matrimonio. La contratación de Isabela Rojas como su nueva asistente quirúrgica debería haber sido una noticia positiva, una ayuda adicional en la montaña de trabajo que cargaba diariamente, pero desde el primer día algo en la joven médica no terminaba de cuadrarle. Isabela Rojas era una recién graduada de la universidad, con ojos brillantes y una sonrisa que parecía demasiado ensayada. Su currículum era impecable, sus referencias inmaculadas y su entusiasmo por aprender parecía genuino. Pero mientras Catalina la observaba trabajar durante las primeras semanas, notaba detalles que otros podrían pasar por alto. La forma en que Isabela miraba a Andrés cuando él entraba a la sala de cirugía, la rapidez con la que se ofrecía para entregarle mensajes personales y la manera en que su postura se relajaba cuando él estaba presente. Catalina había visto suficientes corazones latir en sus monitores para saber reconocer cuando algo no estaba en ritmo.
Esa tarde, mientras revisaba historiales clínicos en su oficina, Isabel entró con una bandeja de café que no había pedido. La joven médica parecía nerviosa, sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba la taza sobre el escritorio. «Doctora Herrera», comenzó con voz titubeante, «hay algo que creo que debería saber». Las palabras colgaron en el aire como una nube de tormenta y Catalina sintió como su mundo comenzaba a tambalearse. Lo que Isabela reveló en los siguientes minutos fue como una puñalada envenenada que se clavaba lentamente en el pecho de Catalina. La joven asistente, con lágrimas en los ojos, le mostró mensajes de texto en su teléfono que la habían dejado sin dormir durante semanas, imágenes de Andrés y otra mujer, Fernanda, en restaurantes elegantes, hoteles de lujo y lugares íntimos que no eran su hogar. Pero lo que realmente hizo que la sangre de Catalina hirviera fue el contenido de las conversaciones. Planes para marginalizar a Catalina del proyecto, estrategias para hacerla parecer irrelevante y, lo más doloroso de todo, la forma en que Andrés había presentado su relación con Catalina. «Ella y yo estamos en proceso de separación», había escrito Andrés a Fernanda. «Pronto no tendré que ocultar nuestra relación». Isabela confesó que había aceptado el trabajo en el hospital porque Andrés le había prometido oportunidades de crecimiento profesional, pero que al descubrir la verdad sobre su matrimonio y las intenciones de Andrés, se había sentido utilizada y traicionada. Después de ver cómo trabajó el doctora, no podía permitir que la engañaran así. Sollozó Isabela mientras le mostraba transferencias bancarias que demostraban que Andrés había estado enviando más de $200,000 del hospital a cuentas personales de Fernanda. La noche que siguió a la revelación de Isabela fue la más larga y oscura que Catalina había vivido en sus 13 años de matrimonio. Sentada en su cama, rodeada por las pertenencias que representaban una vida compartida, repasaba mentalmente cada momento, cada conversación, cada promesa que había creído verdadera. Las fotografías en el buró mostraban momentos felices, su boda en la capilla del hospital, viajes profesionales juntos, cenas íntimas celebrando logros médicos. Pero ahora cada imagen parecía una mentira disfrazada de verdad. A las 11 de la noche, escuchó el sonido familiar de la llave en la cerradura y Andrés entró con una sonrisa que se congeló en su rostro al ver las maletas empacadas en la habitación. La atmósfera cambió instantáneamente, como cuando un monitor cardíaco pasa de un ritmo normal a una arritmia peligrosa. Andrés se quedó parado en la puerta, su maletín médico aún en la mano, mirando las valijas como si fueran una pesadilla materializada. «Catalina, ¿qué es esto?», preguntó con una voz que intentaba sonar casual, pero que temblaba con una nota de pánico. La respuesta de Catalina fue tan fría y calculada como una cirugía de corazón abierto. Sin levantarse de la cama, con la misma voz que usaba para informar a familiares sobre complicaciones quirúrgicas, dijo: «Me parece que tú deberías explicarme a mí qué es esto, Andrés». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier pronóstico médico que hubiera dado. Andrés cerró la puerta detrás de sí y se acercó a la cama, pero mantuvo una distancia que antes no existía. «Escucha, cariño, las cosas se han complicado», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras como si estuviera explicando un diagnóstico delicado a un paciente. Pero Catalina ya había escuchado suficiente. Con una calma que asustaba, le dijo: «No, tú escucha. Fernanda se muda mañana, ¿verdad?». Las facciones de Andrés se desencajaron como si acabaran de aplicarle un choque eléctrico. El nombre de Fernanda colgó en el aire como una sentencia de muerte. «Yo no sé de qué hablas», intentó negar, pero sus ojos traicionaban la mentira. Catalina se levantó de la cama con la misma gracia que mostraba al entrar a una sala de operaciones, pero con la determinación de un cirujano que sabe que debe abrir el pecho de un paciente para salvar su vida. Lo que siguió fue una escena que parecía sacada de una pesadilla médica. El hombre con quien había compartido su vida, sus sueños y su carrera profesional le informaba con una frialdad clínica que se acabó. Andrés, con la arrogancia de alguien que había estado viviendo una doble vida durante meses, le explicó que ya tenía todo arreglado legalmente y que le ofrecería una buena pensión por retirarse del hospital. Las palabras resonaban en los oídos de Catalina como el sonido de un monitor cardíaco plano.
La casa, según Andrés, estaba a su nombre porque siempre lo había estado. El hospital era suyo porque, según él, siempre lo había sido. La ironía de la situación no se le escapaba. Después de 13 años sacrificando su juventud, su salud y su vida personal para construir un imperio médico, ahora se le informaba que todo lo que había creado pertenecía a otro. Pero mientras Andrés hablaba con la autoridad de un médico dictando un diagnóstico terminal, Catalina notó algo en su rostro que nunca había visto antes: miedo. El miedo de alguien que finalmente se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones, y en ese momento, Catalina sonrió. No una sonrisa de felicidad, sino la sonrisa de un cirujano que ha encontrado la complicación que hará que la operación sea interesante. En lugar de derrumbarse como Andrés esperaba, Catalina hizo algo que lo dejó completamente desconcertado. Asintió con calma, agradeció su generosa oferta y comenzó a empacar sus pertenencias restantes con la misma precisión quirúrgica que usaba para organizar sus instrumentos antes de una operación. Andrés, acostumbrado a ver a su esposa como una compañera sumisa y dedicada, no podía comprender la transformación que estaba ocurriendo ante sus ojos. La mujer que había llorado de alegría cuando firmaron los documentos del hospital, ahora se movía con la frialdad de un juez dictando sentencia. Cuando terminó de empacar, Catalina se acercó a Andrés y le dijo con voz suave pero letal: «Entonces, como dijiste una vez, tú y yo contra el mundo, ahora el mundo contra ti». Las palabras cayeron como bisturíes afilados y el rostro de Andrés palideció. Mientras él se quedaba parado en la habitación, envuelto en el caos emocional de su propia traición, Catalina tomó su bolso y salió sin mirar atrás. Pero Catalina no se dirigió a un hotel como cualquier persona abandonada. No llamó a amigos para que la consolaran, ni se permitió el lujo de llorar en público. En cambio, se subió a su automóvil y condujo en la oscuridad hacia la casa de su hermana Lucía, donde sabía que encontraría no lágrimas de compasión, sino el acero frío de la justicia. Lucía, abogada penalista retirada, con una mente más afilada que cualquier bisturí, ya le esperaba en la puerta con una taza de té caliente y una carpeta gruesa bajo el brazo. Sabía que esto iba a pasar, dijo simplemente mientras abrazaba a su hermana menor. En la cocina iluminada por la luz tenue de la madrugada, mientras el té humeaba en las tazas, Catalina le contó todo: la traición, las maletas, las palabras frías de Andrés y la promesa rota de una vida compartida. Lucía sintió con la sabiduría de alguien que había visto demasiados corazones rotos en su carrera legal. «Y supongo que también sabrías que no vine desarmada», respondió Catalina mientras sacaba su propio portafolio del bolso. Juntas, hermanas unidas por sangre y ahora por una causa común, comenzaron a revisar años de documentos, contratos, mensajes de texto y pruebas que Catalina había estado recolectando en secreto desde que la semilla de duda comenzó a germinar en su corazón. Cada inversión, cada decisión, cada sacrificio estaba documentado con la meticulosidad de un cirujano preparándose para la operación más importante de su vida. Lucía hojeaba los documentos con ojos expertos, asintiendo con aprobación. «Catalina, hija mía», dijo finalmente mientras cerraba la carpeta, «has estado preparándote para esta batalla durante años, y ahora es hora de operar». Capítulo 3. El plan de batalla. La luz del amanecer, filtrándose por las cortinas de la sala de estar de Lucía, iluminaba un escenario que parecía sacado de una película de suspenso legal. Sobre la mesa de caoba, extendidos como piezas de evidencia en una mesa de autopsia, yacían años de documentos que contaban la verdadera historia del Hospital Cardiológico Integral. Catalina y Lucía, sentadas una frente a la otra como conspiradoras de guerra, revisaban cada hoja con la atención minuciosa de forenses examinando una escena del crimen. La carpeta que Catalina había traído de su matrimonio y la bóveda que Lucía había mantenido en su oficina durante años se habían fusionado en un arsenal legal que haría palidecer de envidia a cualquier fiscal. Contratos de inversión rubricados con la firma temblorosa de colegas médicos que habían arriesgado su reputación financiera por creer en el sueño compartido. Recibos de cheques que demostraban cómo Catalina había pagado desde el mobiliario de las oficinas hasta los equipos quirúrgicos más avanzados, y mensajes de texto que capturaban cada conversación crucial sobre decisiones estratégicas que nunca aparecieron en los documentos oficiales firmados por Andrés. Lucía, con sus 60 años y una carrera dedicada a desenmascarar fraudes corporativos,
No podía ocultar su admiración mientras examinaba la meticulosidad con la que su hermana menor había documentado cada aspecto de la construcción del hospital. «Catalina, esto no es solo evidencia», murmuró mientras levantaba un sobre manila lleno de facturas y transferencias bancarias. «Esto es la autobiografía de una mujer que sabía que su corazón sería traicionado». Cada documento estaba fechado, notarizado y archivado con la precisión quirúrgica que caracterizaba el trabajo de Catalina en el quirófano. Había registros de llamadas donde colegas confirmaban que las decisiones importantes siempre pasaban por Catalina, correos electrónicos donde proveedores reconocían que ella era la verdadera autoridad en compras médicas, e incluso testimonios escritos de pacientes que agradecían específicamente las innovaciones quirúrgicas que ella había desarrollado. La bóveda de Lucía portaba el complemento perfecto: análisis legales previos sobre casos similares, precedentes judiciales que favorecían inversores silenciosos y contactos dentro del sistema judicial que podrían ser cruciales en los días venideros. Juntas, las dos hermanas habían creado algo que trascendía la simple venganza personal. Habían construido una máquina de justicia que estaba lista para destruir no solo a Andrés, sino a todo el sistema de mentiras que había construido alrededor del hospital. Mientras el sol ascendía sobre la ciudad, iluminando los rascacielos médicos que habían sido testigos del ascenso meteórico del Hospital Cardiológico Integral, Catalina y Lucía trabajaban con la intensidad de cirujanas, preparándose para una operación de 8 horas. Cada documento se clasificaba, cada testimonio se organizaba y cada prueba se colocaba en su lugar como si estuvieran alineando instrumentos quirúrgicos antes de incisiones vitales. Lucía había contactado a colegas retirados del hospital que estaban dispuestos a testificar sobre el papel fundamental de Catalina. Había localizado proveedores que confirmarían sus inversiones directas y había reunido evidencia de cómo Andrés había utilizado fondos del hospital para financiar su relación con Fernanda. La joven médica que había traicionado la confianza de Andrés al revelar la verdad también había sido contactada y su testimonio sería crucial para demostrar las intenciones fraudulentas de Andrés. Mientras tomaban un breve descanso para café, Lucía miró a su hermana con una mezcla de orgullo y preocupación. «Hermana, lo que estás haciendo es legal, pero también es peligroso. Andrés no solo perderá el hospital, perderá su reputación, su carrera, posiblemente su libertad. ¿Estás preparada para las consecuencias de destruir completamente a un hombre?» La respuesta de Catalina fue tan firme como el escalpelo que empuñaba en sus cirugías más complejas. «Hermana, no estoy destruyendo a un hombre. Estoy curando a una mujer que ha estado muriendo lentamente durante 13 años». El timbre del teléfono interrumpió la concentración intensa que había dominado la mañana en la casa de Lucía. Catalina miró la pantalla y vio el nombre de Patricia Gómez, su mejor amiga desde la universidad y ahora una de las abogadas corporativas más temidas del país. La relación entre ambas se remontaba décadas atrás, cuando compartían habitación en la residencia universitaria y soñaban con cambiar el mundo con sus respectivas profesiones. Mientras Catalina salvaba corazones con sus manos quirúrgicas, Patricia había construido una reputación formidable en los tribunales, especializándose en casos complejos de fraude corporativo y disputas de propiedad intelectual. Su amistad había sobrevivido a matrimonios, divorcios, éxitos y fracasos, pero nunca antes habían enfrentado un desafío tan personal y devastador como el que Catalina ahora traía a su escritorio. Cuando Patricia llegó a la casa de Lucía, cargando su portafolio de cuero italiano y con la mirada aguda de un halcón evaluando presas, inmediatamente comprendió la gravedad de la situación. Las ojeras de Catalina, el temblor casi imperceptible en sus manos y la determinación glacial en sus ojos contaban una historia que las palabras nunca podrían expresar completamente. Patricia se sentó a la mesa como si estuviera entrando a una sala de operaciones, con la misma concentración que Catalina ponía en sus procedimientos quirúrgicos más complejos. Las carpetas se abrieron como libros de medicina en una consulta, y la abogada comenzó a examinar cada documento con la minuciosidad de un patólogo analizando tejidos sospechosos. Durante 3 horas, sin interrupciones excepto por breves llamadas para pedir más café, Patricia se sumergió en el laberinto legal que era la historia del hospital. Su experiencia en derecho sanitario le permitía identificar irregularidades que un ojo menos entrenado habría pasado por alto. Transferencias bancarias que no cuadraban con los registros oficiales,
contratos que carecían de las firmas necesarias y decisiones estratégicas que habían sido implementadas sin la documentación legal adecuada. Catalina, dijo finalmente mientras cerraba la última carpeta y se frotaba los ojos cansados, esto no es solo un caso de disputa matrimonial. Esto es un fraude corporativo de proporciones monumentales, y tienes pruebas que harían que el fiscal más escéptico se levante de su silla y pida una orden de arresto. Patricia se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirativo. Pero necesito saber algo, y necesito que me respondas con la misma honestidad quirúrgica con la que operas. ¿Esto es solo por el hospital o también es por el hombre que compartió tu cama durante 13 años? La respuesta de Catalina fue como una orden de procedimiento quirúrgico, clara, precisa y sin espacio para interpretaciones. Patricia, esto es por la mujer que salvó corazones durante 13 años mientras su esposo se acostaba con otra. Esto es por cada noche que pasé en el hospital mientras él estaba en restaurantes de lujo. Esto es por cada inversión que hice con mi sangre mientras él gastaba el dinero del hospital en joyas y viajes. Y esto es por cada vez que me presenté como la esposa del doctor, cuando debería haber sido la doctora que construyó un imperio médico. Las palabras cayeron como bisturíes sobre el silencio de la habitación. Patricia sintió con comprensión profesional, pero también con una chispa de admiración en sus ojos. Entonces, estamos listas para operar, dijo mientras abría su portafolio y comenzaba a sacar formularios legales que cambiarían la vida de todos los involucrados. Pero Catalina, quiero que entiendas algo. Una vez que iniciamos este proceso, no hay vuelta atrás. Andrés no solo perderá el hospital, perderá su carrera, su reputación y probablemente su libertad. ¿Estás preparada para vivir con las consecuencias de destruir completamente a un hombre? Catalina, con la misma calma que mostraba antes de una cirugía de 8 horas, respondió: Patricia, no estoy destruyendo a un hombre. Estoy resucitando a una mujer que ha estado clínicamente muerta durante 13 años. Mientras Patricia trabajaba en los documentos legales, Catalina se excusó para hacer unas llamadas privadas desde el estudio de Lucía. Las horas de la tarde se deslizaron como sangre a través de un tubo de drenaje, y cada conversación telefónica que Catalina sostenía añadía otra pieza al rompecabezas de corrupción que había rodeado al hospital durante años. Sus contactos en el sistema bancario, colegas médicos que habían notado irregularidades pero nunca habían tenido el valor de denunciarlas, y proveedores que habían sido presionados para emitir facturas falsas, comenzaron a hablar con una franqueza que solo la promesa de protección legal podía otorgar. La red de fraude que Andrés había tejido alrededor del hospital era más compleja de lo que Catalina había imaginado, pero también más vulnerable de lo que él creía. Cada llamada revelaba una nueva capa de corrupción, pagos a proveedores fantasmas, facturas infladas que nunca correspondieron a equipos reales y transferencias bancarias a cuentas offshore que habían sido utilizadas para blanquear dinero robado del hospital. Pero fue una llamada en particular la que hizo que la sangre de Catalina hirviera como un bisturí en la llama de un cauterio. La voz al teléfono pertenecía a Elegua Martínez, la contadora jefa del hospital durante los primeros años de operación, quien había sido forzada a renunciar cuando se negó a manipular los libros financieros según las instrucciones de Andrés. «Doctora Herrera», dijo Elena con voz temblorosa, «he estado guardando copias de todo durante años. Sabía que esto iba a pasar algún día». Las carpetas que Elena había escondido en su casa contenían no solo registros de las transferencias a Fernanda, sino también evidencia de cómo Andrés había estado desviando millones de pesos del hospital para financiar inversiones personales de alto riesgo. Los documentos mostraban una red de cuentas bancarias en paraísos fiscales, propiedades adquiridas con dinero del hospital y un estilo de vida que superaba con creces los ingresos declarados de un cardiólogo, por exitoso que fuera. Pero lo más impactante eran las facturas médicas falsas que habían sido utilizadas para justificar gastos que nunca ocurrieron. Equipos de resonancia magnética que nunca llegaron al hospital, medicamentos que fueron vendidos en el mercado negro y procedimientos quirúrgicos que fueron cobrados a seguros pero nunca realizados. Catalina, con la mente quirúrgica que la caracterizaba, comenzó a entender la magnitud del cáncer que había estado consumiendo el hospital desde adentro. Las horas de trabajo intensivo rindieron frutos cuando Patricia y Catalina, junto con Lucía, comenzaron a organizar la montaña de evidencia en una narrativa coherente que un juez no podría ignorar. Cada pieza de evidencia se conectaba con la siguiente como si fueran puntos de sutura cerrando una herida,
Las inversiones iniciales de Catalina financiaron el hospital, las decisiones estratégicas fueron tomadas por ella, los protocolos quirúrgicos fueron desarrollados por su mente, pero todos los beneficios habían sido apropiados por alguien que ni siquiera tenía las habilidades para salvar un corazón en paro. Las transferencias a Fernanda, que inicialmente parecían el acto de un hombre infiel, ahora se revelaban como parte de un sistema más amplio de lavado de dinero, donde el hospital había sido utilizado como una fachada para operaciones financieras ilegales. Los $200,000 que Isabel había descubierto eran solo la punta del iceberg. Las investigaciones bancarias revelaban transferencias por más de 2.8 millones que habían sido canalizadas a través de cuentas del hospital hacia paraísos fiscales. Mientras la noche caía sobre la ciudad, iluminando las ventanas del hospital que Catalina había construido con su sudor y sangre, las 3 mujeres trabajaban con la intensidad de un equipo quirúrgico en una operación de emergencia. Cada documento se clasificaba, cada testimonio se preparaba y cada prueba se colocaba en su lugar como si estuvieran alineando instrumentos para una cirugía que salvaría no solo la vida de Catalina, sino también la integridad del sistema médico que ella había dedicado su vida a proteger. A medida que las horas pasaban y la evidencia se acumulaba como sangre en un drenaje quirúrgico, Catalina sentía cómo algo dentro de ella cambiaba de manera fundamental. La mujer que había entrado a la casa de su hermana esa mañana estaba muerta, y en su lugar había nacido una criatura de acero templado y determinación quirúrgica. Andrés, que había conocido a Catalina durante más de 20 años, observaba con fascinación cómo su amiga se transformaba de la esposa traicionada en la fiscal implacable que presentaría su caso ante un tribunal. Las lágrimas de la mañana habían sido reemplazadas por una frialdad clínica que recordaba a los cirujanos más experimentados del hospital. Cuando Patricia le preguntó directamente sobre sus intenciones, Catalina respondió con la misma voz que usaba para informar a familiares sobre complicaciones mortales: Andrés me quitó mi casa y piensa que puede quitarme mi inversión. Es hora de que aprenda que las apariencias engañan. Las palabras cayeron como bisturíes sobre el silencio de la habitación y Patricia comprendió que no estaba tratando con una mujer herida, sino con una fuerza de la naturaleza decidida a restaurar el equilibrio mediante la justicia legal. La determinación de Catalina no era solo emocional, sino también estratégica. Mientras Patricia trabajaba en los documentos legales, Catalina ya estaba planeando los siguientes movimientos con la precisión táctica de un cirujano cardiovascular planificando una operación de bypass. Las llamadas discretas a empleados clave del hospital revelaron que muchos de ellos estaban cansados del liderazgo errático de Andrés, como lo había descrito Isabela. Médicos que habían sido marginados por cuestionar las decisiones financieras de Andrés, enfermeras que habían sido presionadas para cubrir irregularidades contables y administradores que habían sido forzados a firmar documentos sin leerlos, estaban dispuestos a testificar. Pero más importante aún, Catalina había identificado a varios pacientes cuyos casos habían sido manipulados para beneficio financiero de Andrés. Procedimientos innecesarios que generaron comisiones, diagnósticos exagerados que justificaron tratamientos costosos y cirugías que fueron programadas no por necesidad médica, sino por oportunidad financiera. Cada uno de estos casos no solo representaba una violación ética, sino también delitos penales que podrían resultar en cargos graves contra Andrés. La mujer que había dedicado su vida a salvar corazones humanos, ahora se preparaba para destruir el corazón moral de un hombre que había traicionado cada principio de la medicina hipocrática. Las luces de la ciudad brillaban como monitores cardíacos en una unidad de cuidados intensivos, mientras Patricia y Catalina trabajaban toda la noche en la preparación de la demanda que cambiaría el destino de todos los involucrados. El estudio de Lucía se había convertido en una sala de guerra, donde cada documento era una munición, cada testimonio era una bomba, y cada prueba era un misil dirigido al corazón del engaño que había destruido 13 años de matrimonio y carrera profesional. Patricia, con sus años de experiencia en casos corporativos complejos, había estructurado la demanda como una cirugía mayor. Primero el acceso, la presentación de pruebas iniciales que demostrarían la necesidad de una orden de congelamiento. Luego la exploración, la presentación de evidencia adicional que revelaría la magnitud del fraude. Y finalmente, la reparación, la solicitud de control total del hospital y compensación por daños. Cada párrafo estaba escrito con la precisión quirúrgica que caracterizaba el trabajo de Catalina. Y cada cláusula estaba diseñada para cerrar cualquier escape legal que Andrés pudiera intentar utilizar. Las horas se deslizaban como segundos en un reloj quirúrgico, y el café se convertía en la única fuente de energía para 3 mujeres decididas a restaurar la justicia mediante el sistema legal.
Las llamadas discretas que Catalina hacía desde el teléfono de su hermana eran como suturas que cerraban una herida abierta. Cada conversación añadía otra voz al coro de testigos que respaldarían su caso. Médicos que habían sido silenciados por miedo a represalias ahora estaban dispuestos a hablar bajo protección legal. Proveedores que habían sido forzados a emitir facturas falsas estaban preparados para presentar documentación original. Y pacientes que habían sido víctimas de prácticas médicas fraudulentas estaban listos para testificar sobre cómo sus vidas habían sido afectadas por la codicia de Andrés. Pero fue la llamada Isabela la que proporcionó el golpe final necesario para la demanda. La joven médica había estado grabando conversaciones con Andrés durante meses, creando un archivo de audio que documentaba no solo su relación extramarital, sino también sus planes para defraudar a Catalina y al hospital. Las grabaciones, obtenidas legalmente bajo la ley de consentimiento de una sola parte, capturaban conversaciones donde Andrés admitía explícitamente que el hospital era propiedad de Catalina, que las decisiones importantes siempre pasaban por ella y que sus planes para marginalizarla eran deliberados y premeditados. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por las cortinas, Patricia imprimía la última página de la demanda de emergencia y Catalina firmaba los documentos que marcarían el inicio de la batalla legal más importante de su vida. A las 7 de la mañana, cuando la ciudad comenzaba a despertar y el tráfico matutino aún no congestionaba las calles, Patricia se levantó de la mesa donde había trabajado toda la noche y anunció: «Estamos listas». La demanda estaba completa. Los testigos estaban coordinados y la evidencia estaba organizada como si fuera un protocolo quirúrgico. Pero mientras las tres mujeres se miraban con ojos cansados pero determinados, Catalina comprendió que esta no era solo una batalla legal, sino una guerra por su identidad, su carrera y su derecho a ser reconocida como la verdadera fundadora del hospital que había salvado innumerables vidas. El juez, conocido por su postura firme contra el fraude corporativo, recibiría la demanda en unas horas y el destino del Hospital Cardiológico Integral y de todos los que habían construido su reputación sobre su nombre estaba a punto de ser decidido. Mientras tomaban un último sorbo de café antes de partir hacia el tribunal, Lucía miró a su hermana menor y dijo: «Catalina, lo que estás a punto de hacer no solo cambiará tu vida, cambiará la vida de todos los médicos que alguna vez han sido silenciados por sus socios. Estás a punto de operar no solo en un quirófano, sino en el corazón del sistema legal». Catalina, con la misma calma que mostraba antes de una cirugía de 8 horas, respondió: «Hermana, después de 13 años de trabajar en la sombra, es hora de que mi nombre aparezca en los registros como el verdadero salvador de corazones». Capítulo 4. La ejecución y la justicia. El sonido del teléfono cortando el silencio de la madrugada fue como una alarma de monitor cardíaco en una unidad de cuidados intensivos. A las 8 de la mañana, mientras la ciudad despertaba lentamente bajo un cielo gris de otoño, Patricia llamó a Catalina con la voz tensa de la anticipación. «Catalina», dijo con apenas un susurro contenido. «El juez emitió la orden. Todo está congelado». Las palabras cayeron como gotas de sangre en un campo blanco, y Catalina sintió cómo su corazón, ese órgano que había dedicado su vida a salvar, comenzaba a latir con una fuerza que no sentía desde hacía años. La orden temporal no era solo un documento legal, era una sentencia de muerte para el reino de mentiras que Andrés había construido alrededor del hospital. Los activos estaban congelados, las decisiones ejecutivas estaban prohibidas y el control operativo del Hospital Cardiológico Integral estaba siendo transferido a manos que realmente lo habían construido desde cero. Mientras Patricia explicaba los detalles legales con la precisión de un cirujano describiendo una técnica quirúrgica, Catalina ya estaba vistiéndose con la misma determinación que ponía en sus operaciones más complejas. La audiencia sería en 3 horas y cada minuto contaba como segundos en un quirófano donde la vida de un paciente pendía de un hilo. Catalina se dirigió al hospital con la misma calma que mostraba al entrar a una sala de operaciones, pero con la tensión de un cirujano cardiovascular que sabe que está a punto de realizar un bypass de emergencia. Isabela ya la esperaba en el vestíbulo principal, con todos los documentos listos y una determinación en sus ojos que superaba su juventud.
La joven médica había pasado la noche preparando copias de las grabaciones, organizando testimonios y coordinando con los empleados que estaban dispuestos a apoyar a Catalina. Pero fue la estrategia maestra de Catalina la que demostró su genio quirúrgico aplicado a la guerra corporativa. La noche anterior, mientras todos dormían, había enviado un correo detallado a todos los empleados del hospital explicando la situación con la claridad clínica de un diagnóstico médico. El mensaje no era una acusación, sino una revelación. Explicaba su verdadero papel en la empresa, asegurado sus trabajos y prometía aumentos y beneficios que Andrés nunca había considerado posible. La respuesta había sido inmediata y abrumadora. Correos de apoyo, mensajes de agradecimiento y llamadas de empleados que finalmente comprendían por qué sus salarios nunca reflejaban el éxito del hospital. Mientras subían en el ascensor hacia los pisos administrativos, Isabela miró a Catalina con una mezcla de admiración y nerviosismo. «Doctora Herrera, ¿y si él no acepta la orden?». Catalina, ajustando su bata blanca como si fuera una armadura quirúrgica, respondió con la frialdad de un bisturí afilado. Entonces aprenderá lo que significa enfrentarse a alguien que ha estado salvando corazones mientras él rompió uno. El hospital, normalmente un caos organizado de camillas, monitores y personal apurado, esa mañana tenía una atmósfera diferente. Los empleados se miraban entre sí con una comprensión tácita, como si finalmente hubieran despertado de un sueño largo y confuso. Las enfermeras susurraban en los pasillos sobre la verdadera jefa que había estado trabajando en las sombras, y los médicos más jóvenes comentaban sobre las promesas de mejoras salariales que el correo de Catalina había anunciado. Pero fue en el despacho presidencial, en el 5º piso, que Andrés llegaba silbando como si nada hubiera cambiado, ajeno al cataclismo legal que estaba a punto de estallar sobre su cabeza. Su maletín médico en una mano, su teléfono en la otra, respondía mensajes de texto a Fernanda mientras planeaba su mudanza a un departamento de lujo que nunca habría podido pagar con su salario de cardiólogo. La arrogancia que lo había llevado a creer que podía manipular a su esposa, a sus colegas y al sistema legal entero, aún brillaba en sus ojos como la confianza de un cirujano mediocre que cree que puede realizar una operación cardíaca compleja sin la preparación adecuada. Pero cuando Andrés abrió la puerta de su despacho y vio la orden judicial clavada en su escritorio como una sentencia de muerte médica, el silbido se cortó como una arteria principal bajo el bisturí de un cirujano. La orden, impresa en papel oficial con el sello del tribunal, era clara y contundente: congelamiento de activos, prohibición de decisiones ejecutivas y suspensión temporal de su autoridad como director médico. Sus manos comenzaron a temblar como las de un paciente en paro cardíaco, y su rostro palideció hasta alcanzar el color de las sábanas del hospital. Fue entonces cuando Catalina salió de la oficina contigua, donde había estado esperando con la paciencia de un cirujano cardiovascular que sabe que el momento perfecto para la incisión siempre llega. Con pasos medidos, como si estuviera caminando hacia el quirófano de una operación programada, Catalina se presentó en el umbral del despacho de Andrés y dijo con voz clara y firme: «Hola Andrés, soy la verdadera jefa». Las palabras cayeron como gotas de solución salina en una herida abierta, y el rostro de Andrés se desencajó como si acabaran de aplicarle un choque eléctrico de 200 joules. El hombre que había pasado 13 años presentándose como el fundador y director del hospital, ahora se enfrentaba a la mujer que realmente lo había construido, y la realidad lo golpeaba con la fuerza de un infarto fulminante. La transformación de Catalina en esos momentos era tan dramática como la de un cirujano que pasa de ser un simple asistente a tomar el control de una operación de emergencia. Donde antes había estado la esposa sumisa y dedicada, ahora se erguía una mujer con la autoridad de un jefe de cirugía y la determinación de un médico que ha visto demasiadas vidas destruidas por la negligencia. Su voz, que normalmente era suave y profesional al hablar con pacientes y familiares, ahora tenía el tono frío y preciso de un médico dictando un diagnóstico terminal. «Andrés», dijo mientras entraba a su propio despacho, «hace 13 años invertí $520,000 de mis ahorros para construir este hospital. Hice hipoteca de mi departamento, pedí préstamos a colegas que creyeron en nuestro sueño y trabajé 16 horas al día para convertir esta visión en realidad». Cada palabra era como una sutura que cerraba una herida, y Andrés, paralizado contra la pared de su despacho, no podía hacer nada más que observar cómo su mundo se desmoronaba como un pulmón colapsado. Catalina continuó:
sacando carpetas de su maletín con la misma precisión quirúrgica con la que manejaba sus instrumentos. Además de la inversión inicial, aporté $2.500.000 adicionales en equipos, tecnología y expansión. Pero tú sabes qué es lo más interesante, ¿verdad? La pregunta colgó en el aire como una nube de anestesia antes de una incisión crítica. Lo que siguió fue una exhibición magistral de cómo una mente quirúrgica podía aplicarse a la destrucción de una red de mentiras. Catalina presentó documento tras documento, cada uno fechado y notarizado, cada uno una prueba irrefutable de su inversión y participación activa en la gestión del hospital. Había contratos de compra de equipos médicos donde su firma era la única autorizada, acuerdos con proveedores que confirmaban que todas las decisiones importantes pasaban por ella, y registros financieros que demostraban cómo había sido ella quien realmente había gestionado el crecimiento exponencial del centro. Pero el golpe de gracia. El juez, un hombre de rostro severo y reputación implacable contra el fraude corporativo, escuchó cada testimonio con la atención minuciosa de un patólogo examinando tejidos sospechosos. Cuando Elena presentó las facturas médicas falsas, los equipos que nunca llegaron al hospital y los procedimientos que fueron cobrados a seguros pero nunca realizados, la expresión en el rostro del magistrado se endureció como el acero de un bisturí en la llama de un cauterio. Las pruebas de lavado de dinero a través de cuentas offshore, las propiedades adquiridas con fondos del hospital y el estilo de vida que superaba con creces los ingresos declarados de un cardiólogo, crearon una red de corrupción que hacía palidecer cualquier caso de fraude financiero típico. Pero cuando Elena presentó los testimonios de pacientes que habían sido víctimas de procedimientos médicos innecesarios, programados no por necesidad clínica, sino por oportunidad financiera, el silencio en la sala se volvió absoluto. La voz del juez, cuando finalmente habló, fue como la de un cirujano cardiovascular anunciando un pronóstico terminal. La evidencia presentada demuestra no solo apropiación fraudulenta de activos conyugales, sino también fraude corporativo de proporciones monumentales que pone en riesgo la integridad del sistema médico entero. La orden que emitió no fue solo de congelamiento de activos, sino de otorgamiento inmediato del control operativo completo del hospital a Catalina, con la recomendación clara de que Andrés buscara un buen abogado criminal por los cargos de malversación que inevitablemente seguirían. Al salir del juzgado, el aire frío de la tarde golpeó el rostro de Catalina como una ducha de hielo después de una cirugía larga y exitosa. Pero mientras se ajustaba el abrigo y contemplaba la ciudad que había visto nacer su carrera médica, una figura familiar se acercó con la misma determinación quirúrgica que ella misma había mostrado durante la audiencia. Fernanda, vestida con un abrigo de piel que probablemente había sido pagado con dinero del hospital, se acercó con la arrogancia de alguien que aún no comprendía la magnitud del desastre que se cernía sobre su cabeza. Su rostro, maquillado con la precisión de una enfermera preparando a un paciente para cirugía, mostraba una confianza que pronto sería destruida como un tumor maligno bajo el bisturí de un oncólogo experimentado. Catalina, dijo Fernanda con una sonrisa forzada, supongo que deberíamos hablar, pero Catalina, con la frialdad clínica de un médico informando un diagnóstico terminal, respondió con una voz que cortaba más profundo que cualquier instrumento quirúrgico. Oh, Fernanda, no creo que haya mucho que hablar. Las palabras cayeron como gotas de solución salina en una herida abierta, y el rostro de Fernanda comenzó a mostrar las primeras grietas en su fachada de confianza. La revelación que siguió fue como una operación quirúrgica en tiempo real, donde cada palabra de Catalina era una incisión precisa que abría la verdad como un abdomen en una laparotomía exploratoria. Fernanda, dijo con voz suave pero letal, Andrés estará ocupado por un tiempo. Los cargos penales que enfrenta por malversación de fondos del hospital lo mantendrán ocupado durante los próximos años. El rostro de Fernanda palideció como el de un paciente que acaba de recibir un diagnóstico de enfermedad terminal, y sus manos comenzaron a temblar como las de un cirujano novato frente a su primera operación. Pero Catalina no había terminado con su diagnóstico quirúrgico. Y sobre ese apartamento lindo que se mudó contigo y todas esas joyas que él te regaló, bueno, la empresa necesitará recuperar los $200,000 que él transfirió ilegalmente de las cuentas del hospital.
Las palabras cayeron como bisturíes sobre el silencio del estacionamiento del juzgado, y Fernanda comprendió finalmente que no solo había perdido a su amante, sino también el estilo de vida que había sido construido sobre el fraude y la traición. La joven mujer que había creído estar entrando en una vida de lujo y comodidad, ahora se enfrentaba a la posibilidad de tener que devolver todo lo que había recibido, y probablemente enfrentar cargos de complicidad en el fraude corporativo. Mientras se alejaba del juzgado con paso inseguro, como un paciente recuperándose de una cirugía mayor, Fernanda comprendió que había sido utilizada como una herramienta en el plan de Andrés para destruir a su esposa, y ahora pagaba el precio de su propia codicia y ceguera moral. Catalina, observando desde la distancia, con la satisfacción profesional de un cirujano que había completado exitosamente una operación compleja, murmuró para sí misma: en medicina, como en la vida, quien opera sin ética termina perdiendo al paciente. Capítulo 5. El nuevo comienzo y la venganza. El Hospital Cardiológico Integral, bajo la dirección de Catalina, se transformó como un corazón que finalmente recibe el flujo sanguíneo adecuado después de una cirugía de bypass exitosa. Las primeras semanas después de asumir el control total fueron como una reanimación cardíaca intensiva, donde cada decisión estratégica era una maniobra de rescate para revivir un organismo que había estado muriendo lentamente por corrupción interna. Catalina, con la precisión quirúrgica que la caracterizaba, comenzó a explorar sistemáticamente cada rincón de la institución, descubriendo irregularidades que superaban con creces lo que había imaginado inicialmente. Decisiones arriesgadas tomadas por Andrés, sin consulta médica alguna, habían puesto en peligro no solo la estabilidad financiera, sino también la seguridad de los pacientes. Contratos con proveedores fantasmas, equipos médicos que nunca llegaron pero que fueron cobrados, y procedimientos innecesarios que generaron comisiones ilegales eran como tumores malignos que habían estado consumiendo el tejido sano del hospital desde adentro. Pero donde otros habrían visto solo desastre, Catalina vio oportunidad. Como un cirujano cardiovascular que encuentra un corazón dañado pero recuperable, comenzó a implementar cambios radicales que pronto se reflejaron en la moral del personal y en la calidad de la atención médica. Los empleados que habían estado trabajando en la sombra durante años mientras Andrés se llevaba el crédito, ahora se sentían valorados y reconocidos. Catalina no solo restauró sus salarios a niveles competitivos, sino que también implementó un programa de beneficios justo que incluía seguros de salud completos, oportunidades de desarrollo profesional y un ambiente de trabajo saludable que pronto se convirtió en la envidia de otros centros médicos de la ciudad. Las enfermeras, que habían sido marginadas y sobreexigidas bajo el liderazgo de Andrés, ahora tenían horarios razonables y reconocimiento por su trabajo excepcional. Los médicos jóvenes, que habían sido silenciados por cuestionar decisiones financieras sospechosas, ahora tenían voz en el consejo directivo. Y los pacientes, que habían sido víctimas de procedimientos innecesarios y diagnósticos exagerados, ahora recibían atención médica ética y basada en evidencia. La transformación fue tan dramática que los empleados comenzaron a referirse al cambio como el milagro de Catalina, y muchos confesaron que ella era el cerebro detrás de todo desde el principio, solo que había estado trabajando en las sombras mientras otros se llevaban el crédito. La reestructuración financiera fue tan meticulosa como una cirugía de corazón abierto. Catalina, con su formación médica y su experiencia en gestión hospitalaria, identificó áreas de desperdicio que habían estado alimentando el estilo de vida lujoso de Andrés y Fernanda. Los contratos con proveedores fueron renegociados con transparencia y ética. Los procesos de compra se hicieron públicos y competitivos, y la contabilidad se abrió completamente para garantizar que cada dólar se utilizara para el beneficio de los pacientes y el personal. Pero más importante aún, Catalina implementó un sistema de auditoría interna que haría palidecer de envidia a cualquier firma contable del país. Cada transacción, cada compra, cada inversión pasaba por un escrutinio tan detallado como un patólogo examinando tejido sospechoso. Los empleados claves, que habían sido cooptados por Andrés, fueron reemplazados por profesionales éticos y competentes, y un comité de ética médica fue establecido para garantizar que las decisiones se tomaran siempre con el mejor interés del paciente en mente. La transformación fue tan dramática que los empleados comenzaron a referirse al cambio como el milagro de Catalina,
y muchos confesaron que ella era el cerebro detrás de todo desde el principio, solo que había estado trabajando en las sombras mientras otros se llevaban el crédito. Mientras Catalina reconstruía su imperio médico con la precisión de un cirujano cardiovascular restaurando un corazón dañado, Andrés se enfrentaba a una caída tan dramática como la de un paciente en paro cardíaco fulminante. Los cargos por malversación de fondos y fraude corporativo se multiplicaron como metástasis en un cáncer terminal, y cada día traía nuevas revelaciones que hacían más oscuro su futuro legal. La prensa médica, que una vez lo había celebrado como un innovador visionario, ahora lo retrataba como un charlatán oportunista que había destruido vidas en su búsqueda de riqueza y poder. Los artículos de portada en revistas médicas nacionales detallaban sus irregularidades financieras con la frialdad clínica de un informe patológico, y su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción en el sector salud. Pero la humillación más grande vino cuando Fernanda, la mujer por la cual había destruido 13 años de matrimonio y carrera profesional, lo abandonó al darse cuenta de que no habría más dinero. La joven mujer, que había creído estar entrando en una vida de lujo eterno, ahora se enfrentaba a la realidad de tener que devolver los $200,000 que Andrés había transferido ilegalmente del hospital, además de los gastos personales que habían sido financiados con dinero robado. El divorcio, cuando finalmente se resolvió 6 meses después, fue como una autopsia legal que reveló cada detalle sórdido de la traición. Catalina, con la documentación meticulosa que había estado recolectando durante años, probó no solo que ella había puesto el depósito inicial de la casa matrimonial, sino también que había financiado la mayoría de las mejoras y mantenimiento durante su matrimonio. Las leyes de propiedad matrimonial estaban claramente de su lado, y Andrés perdió no solo la casa, sino también cualquier reclamo sobre los activos que habían sido acumulados durante el matrimonio. Pero más devastador aún fue el artículo de periódico local que detallaba su malversación de fondos para mantener a su amante, una exposición pública que destruyó cualquier posibilidad de rehabilitar su carrera médica. Los colegas que una vez lo habían admirado ahora lo evitaban como si fuera un portador de enfermedad contagiosa, y su licencia médica fue suspendida indefinidamente mientras las investigaciones penales continuaban. Cuando intentó vender la casa para pagar a sus abogados, descubrió que Catalina tenía documentación irrefutable que probaba que ella había hecho el depósito inicial y que, bajo las leyes de propiedad matrimonial, tenía derecho a una parte significativa de cualquier venta futura. La ironía de la situación no se le escapaba a nadie. El hombre que había creído controlar todo ahora se encontraba sin hogar, sin carrera y sin futuro. La caída de Andrés fue tan completa y humillante como la destrucción de un tumor maligno, bajo la combinación perfecta de quimioterapia y radiación. Su reputación, que había tardado años en construir, fue destruida en cuestión de meses como un tejido canceroso que se desintegra bajo tratamiento agresivo. Los eventos médicos donde una vez había sido invitado como orador, ahora lo vetaban de sus listas de asistencia, y las universidades que habían considerado otorgarle títulos honoríficos revocaron sus invitaciones. Su intento desesperado de escribir un libro de memoria sobre su éxito en la medicina fue rechazado por editores que ahora conocían su verdadera historia, y sus esfuerzos por obtener trabajo en clínicas privadas fueron frustrados por su historial legal. Incluso sus amigos más cercanos, aquellos que habían sido cómplices silenciosos de su éxito aparente, ahora lo evitaban como si su contacto pudiera manchar sus propias reputaciones. La mujer que una vez había sido su amante, Fernanda, había desaparecido sin dejar rastro después de ser citada para declarar ante el gran jurado, y Andrés se encontró completamente solo por primera vez en su vida adulta. La soledad era como una infección postoperatoria que se volvía más grave con cada día que pasaba, y la realidad de sus acciones comenzaba a pesar sobre él con la fuerza de un infarto masivo. Un año después de asumir el control del hospital, Catalina se encontraba en su nuevo despacho del piso ejecutivo, contemplando la ciudad desde ventanas que ofrecían una vista panorámica del centro médico que había construido con sus propias manos. La empresa, que había salvado de las garras de la corrupción, ahora prosperaba con una vitalidad que superaba con creces su éxito anterior. 2 nuevas sucursales habían sido abiertas en ciudades vecinas, y los ingresos habían aumentado un 40%. Pero más importante aún, la cultura del hospital se había transformado completamente. El ambiente en la oficina principal era de risas genuinas y espíritu de equipo, una atmósfera que contrastaba dramáticamente con la tensión y el miedo que habían caracterizado el liderazgo de Andrés. Los empleados llegaban al trabajo con una energía que recordaba a los cirujanos cardiovasculares entrando a una sala de operaciones para una cirugía exitosa, con confianza, preparación y la satisfacción de saber que su trabajo tenía un propósito verdadero. Isabela Rojas, la joven médica que había tenido el coraje de revelar la verdad sobre Andrés,
Había sido nombrada directora de cumplimiento normativo con una responsabilidad que iba mucho más allá de su título. Su rol era como el de un cirujano de guardia que monitorea constantemente los signos vitales del hospital, asegurándose de que cada procedimiento, cada decisión financiera y cada interacción con pacientes se mantuviera dentro de los más altos estándares éticos y legales. Su oficina, ubicada estratégicamente en el centro del hospital, se había convertido en un símbolo de transparencia y honestidad que todos los empleados respetaban. Las nuevas contrataciones eran sometidas a un escrutinio tan detallado como una biopsia de tejido sospechoso, y cualquier indicio de comportamiento poco ético era investigado inmediatamente. Pero más importante aún, Isabel había implementado un sistema de denuncia anónima que permitía a los empleados reportar irregularidades sin temor a represalias, creando una cultura de vigilancia ética que hacía imposible que alguien como Andrés pudiera operar en las sombras nuevamente. Catalina, sentada en su escritorio revisando el último informe financiero que mostraba ganancias récord y satisfacción del paciente en niveles históricos, reflexionaba sobre el camino recorrido con una sabiduría que solo podía venir de haber enfrentado a la traición más profunda y haber emergido más fuerte. No tenía un matrimonio perfecto, porque había aprendido que algunos corazones están demasiado dañados para ser reparados, pero tenía algo mucho más valioso: una empresa exitosa construida sobre principios sólidos, un equipo que confiaba en ella completamente, y la satisfacción de haber construido algo para mí misma y para todas las mujeres, que alguna vez habían sido silenciadas por hombres que creían que podían apropiarse de sus sueños. Su padre, el abogado retirado cuyos consejos sobre no confiar ciegamente en el dinero habían resultado ser proféticos, tenía razón sobre la importancia de la preparación y la documentación, pero Catalina había añadido una lección propia: nunca subestimes a la persona que conoce todos tus secretos y ha estado llevando tus cuentas. La frase se había convertido en su mantra personal, una recordación constante de que el poder verdadero no venía de la posición o el título, sino del conocimiento, la preparación y la voluntad de actuar cuando la justicia lo requería. Cuando Andrés, en un acto desesperado de último recurso, intentó contactarla para reconciliarse o posiblemente para pedir ayuda financiera, Catalina respondió con la misma frialdad quirúrgica que había caracterizado su venganza legal. En lugar de responder con palabras, le envió el último informe financiero de la empresa, una declaración contable impecable que mostraba ganancias récord, expansión saludable y una cultura corporativa basada en ética y transparencia. El documento, impreso en papel de alta calidad con el membrete del hospital y firmado digitalmente por Catalina, era como un electrocardiograma que mostraba un corazón fuerte y saludable, en contraste con el trazado plano que representaba la carrera médica destruida de Andrés. La ironía no se le escapaba a nadie. El hombre que una vez había presentado el hospital como su creación, ahora recibía como respuesta las pruebas irrefutables de su verdadera autoría. Mientras observaba el edificio del hospital desde la ventana de su nuevo apartamento, un lugar que había comprado con dinero ganado honestamente y que llevaba su propio nombre en la escritura, Catalina comprendió finalmente que la verdadera venganza no era destruir a su enemigo, sino construir algo tan magnífico que su existencia misma fuera una prueba constante de su propia grandeza. El Hospital Cardiológico Integral, bajo su liderazgo, no solo había sobrevivido a la traición, sino que había florecido como un corazón trasplantado que encuentra su ritmo perfecto, latiendo fuerte y seguro mientras curaba a todos los que entraban en sus puertas. Epílogo. La caída del cardiólogo. Me he convertido en un fantasma rondando los márgenes de mi propia ruina. A mis 45 años, el hombre que una vez firmaba contratos millonarios y dictaba conferencias médicas, ahora se levanta cada mañana en un apartamento alquilado con las migajas de su antigua grandeza. Las luces del Hospital Cardiológico Integral brillan en la distancia como un recordatorio constante de lo que perdí, de lo que destruí con mis propias manos temblorosas. El artículo de periódico sobre mi condena por malversación está doblado en mi mesa de centro, y cada mañana lo leo como si fuera un diagnóstico terminal que me niego a aceptar. La soledad es mi compañera más fiel ahora. Fernanda desapareció el día que la citaron para declarar, llevándose hasta el último recuerdo de aquellos meses de lujo financiado con dinero robado. Mis colegas, que antes competían por mi atención, ahora cruzan la calle al verme,
Incluso mi hermano dejó de responder mis llamadas. El teléfono solo suena con abogados y acreedores. Cada llamada un bisturí que corta más profundo en la carne ya putrefacta de mi reputación. Me he convertido en el paria que todos evitan, el ejemplo viviente de cómo la codicia puede corromper incluso al más prometedor de los médicos. Mi intento desesperado de contactar a Catalina fue mi último acto de arrogancia. Su respuesta silenciosa pero contundente me llegó como una bofetada quirúrgica. El informe financiero del hospital, impecable y brillante, mostrando ganancias récord bajo su liderazgo. Mientras sostenía aquel documento, comprendí la verdad brutal. No destruí a Catalina, liberé a una fuerza que ahora me ha superado completamente. El hospital que creía haber construido era su creación verdadera, y cada línea de números era una sentencia de muerte para mis ilusiones de redención. En las noches de insomnio, recuerdo aquella mañana en la azotea del hospital donde todo comenzó, cuando ambos éramos jóvenes y nuestros corazones latían al unísono con sueños nobles. Las palabras que le dije entonces ahora me persiguen como una maldición. Juntos daremos vida. La ironía me golpea como un monitor cardíaco plano. Fui yo quien dejó de latir primero, no por enfermedad sino por corrupción. Catalina no era mi enemiga, era mi salvadora, y yo maté al ángel que intentaba curar mi alma con mi propia ambición venenosa. Ahora, mientras las luces del hospital continúan brillando como estrellas inalcanzables, comprendo que mi verdadero castigo no es la pobreza, sino la conciencia insoportable de haber destruido el amor más grande que tuve. Ella construyó un imperio médico basado en ética y dedicación, mientras yo terminé como un hombre roto, recordando cómo tiré mi vida por un lujo momentáneo. El bisturí de la justicia cortó limpiamente mi carrera, y al mirar mi reflejo distorsionado en la ventana oscura, solo veo a un hombre que perdió todo porque olvidó que en medicina, como en el amor, quien pierde la ética, pierde la vida. He terminado exactamente donde merezco, solo, olvidado y condenado a vivir con el fantasma de todo lo que destruí.